Hola de nuevo y bienvenidos a este vídeo de la historia de otros cuentos. En el vídeo anterior estuvimos viendo el efecto que tuvo la Revolución Francesa sobre España y sobre la monarquía de Carlos IV. También vimos cómo España participó en la coalición antirrevolucionaria y cómo tras la derrota de esta coalición antirrevolucionaria España pasó a ser un aliado del Imperio Napoleónico. También vimos el proceso de abdicaciones de Bayona que acabó llevando al trono a José I con el apoyo de las tropas de su hermano que por el tratado de Fontainebleau habían ocupado los lugares estratégicos de España. Empezamos lo que se conoce como la Guerra de la Independencia con la rebelión del 2 de mayo en Madrid y también con la represión que se produjo el 3 de mayo. Recordemos que esta revuelta vino provocada por los rumores sobre la situación de Fernando VII, en principio pues que no habría abdicado, sino que estaría secuestrado por Napoleón, convirtiéndose Fernando VII en un símbolo de la liberación de las tropas napoleónicas, y por otro lado la marcha de la familia real, en principio parecía hacia Sevilla y posiblemente para ser embarcada hacia América. La represión de las tropas francesas, lejos de aplacar los ánimos, provocó una reacción en todo el país. Estas respuestas se articularon en torno a las juntas. Una serie de gobiernos locales en torno a figuras notables de cada población, ya fueran de sacerdotes, ilustrados, abogados, es decir, gente importante de cada población que va a tomar el poder en nombre de Fernando VII. Aunque se hace en nombre de Fernando VII, que no deja de ser un monarca absoluto, debemos entender que dentro de estas juntas también va a haber un cierto movimiento revolucionario, ya que al fin y al cabo era el propio pueblo el que se autoproclamaba con el poder, ¿vale? Aunque fuera, ya os digo, en nombre del monarca Fernando VII. Para articular toda esta resistencia a las tropas francesas en nombre siempre del rey, se crea la Junta Suprema Central. La resistencia a la ocupación francesa tiene su punto más brillante o su gran batalla en Bailén. La batalla de Bailén en 1808, en el verano de 1808, supuso una importante derrota para las tropas francesas en España. Sin embargo, la reacción inmediata de Napoleón fue ir él personalmente hasta España con lo mejor de sus ejércitos para controlar la situación. Entró por el norte de España y fue dominando poco a poco la mayor parte de los territorios. El problema es que se va a encontrar con una serie de resistencias inesperadas. Napoleón no consigue una victoria rápida porque algunos focos van a resistir, provocándose los grandes asedios como los de Girona y el de Zaragoza, con la mítica figura de Agustina de Aragón. Esto va dejando, o bien se ve en la obligación o bien de dejar pequeñas bolsas de resistencia en la retaguardia, lo cual nunca es muy apropiado desde el punto de vista militar, o bien retrasar esta invasión. El ejército español se va a disolver, no va a plantar otra batalla como la batalla de Bailén, sino que se va a ir transformando en guerrillas que son grupos de soldados, de la población civil, o mejor dicho, grupos armados que se mezclan, se camuflan dentro de la población civil hasta el punto de que es muy difícil distinguir a unos de otros, y hacían ataques selectivos contra la retaguardia del ejército francés o con pequeños grupos que quedaban un poco separados del grueso del ejército. Esta era una situación desesperante porque oficialmente el ejército francés había ocupado todo el territorio, pero se encontraba con que no podía abandonarlo, no podía llevarse a la mayor parte del ejército, sino que tenía que mantenerlo en España, porque en el momento en que aflojaba un poquito la presencia militar, estas guerrillas se iban haciendo con el control. La situación, sin embargo, desde el punto de vista oficial, es que los franceses dominaban el territorio español con la excepción de la ciudad de Cádiz. En esta ciudad de Cádiz se van a ir acumulando refugiados que van llegando desde diferentes partes de España, y allí, por la propia orografía de la ciudad, es el puerto más importante de España en aquella época, de donde se monopolizaba el tráfico, el comercio con América, con unas buenas defensas tanto por tierra como las tropas inglesas que en aquel momento protegían la ciudad. Es decir, los franceses tienen muy pocas posibilidades de atacar la ciudad de Cádiz. Allí se refugia también los miembros de la Junta Suprema Central, que deciden disolver esta junta y convocar unas cortes, las Cortes de Cádiz.
Estas cortes son muy importantes porque por primera vez no van a ser unas cortes estamentales como eran las del antiguo régimen, sino que van a ser una especie de asamblea nacional, es decir, un parlamento al que cada territorio debía enviar una serie de representantes. Es cierto que lo de enviar los representantes era bastante complicado, teniendo en cuenta la situación del país ocupada por los franceses. Iba a haber grandes dificultades para llegar hasta la ciudad. Muchas veces se tuvo que recurrir a sustitutos que estaban ya en la propia ciudad. Tengamos en cuenta que Cádiz era una ciudad donde, aparte de la llegada de refugiados durante la guerra, también era una ciudad bastante cosmopolita, donde había ciudadanos prácticamente de toda España por el enorme comercio que se vivía en la ciudad. Estas cortes tendrán como primera misión convertirse en cortes constituyentes y dotar a España de la Constitución, de su primera Constitución, la Constitución de 1812, conocida como la Pepa, porque fue aprobada el día 19 de marzo, es decir, la festividad de San José. Esta Constitución, muy avanzada para su época, reconocía una soberanía nacional, su ideología era básicamente progresista y en cuanto al sufragio hablaba de un sufragio universal masculino e indirecto. Había una división de poderes entre el ejecutivo, que quedaría en manos del rey y de sus ministros. No es, por lo tanto, una constitución republicana, sino que se firma en nombre de Fernando VII, que ocuparía este poder ejecutivo. El poder legislativo lo ejercerían unas cortes unicamerales y la judicial vendría a través de los tribunales. Los derechos, había una importante declaración de derechos individuales, imprenta, propiedad, inviolabilidad del domicilio, igualdad ante la ley, incluso derechos en el ámbito educativo. Y en cuanto a las relaciones con la Iglesia y el Estado, que ya veremos que es un punto clave en muchas de las constituciones españolas de las que iremos hablando a lo largo de este curso, reconoce España como un Estado confesional y el catolicismo como religión oficial. Hay que tener en cuenta que, a pesar de que en las Cortes de Cádiz hay una mayoría progresista, una mayoría liberal, que posiblemente no fuera un reflejo exacto del conjunto de España, sino que Cádiz era una ciudad donde predominaba esta ideología, también hace algunas concesiones a la parte, digamos, más conservadora de la sociedad. Las Cortes de Cádiz, aunque estaban aprobadas, difícilmente entrarían en vigor porque tenemos que tener en cuenta que España seguía estando ocupado por las tropas francesas. Todo va a dar un vuelco con la invasión napoleónica de Rusia, que le obliga a distraer muchísimas tropas del resto de territorios, y al mismo tiempo la ofensiva británica, las tropas de Wellington, que van junto con el que se está rehaciendo el ejército español, a conseguir una serie de victorias que finalmente obligarán a los franceses a retirarse de España. El Tratado de Valenciennes aprueba la retirada tanto de las tropas británicas como de las tropas francesas de España y el regreso de Fernando VII al poder. La cuestión es que el regreso de Fernando VII despertaba grandes incógnitas. No sabían los ciudadanos españoles con qué cariz iba a venir el monarca. Los liberales desconfían y intentan por todos los medios, tal y como llega a España, llevarlo lo más rápidamente posible a Madrid para que jure la Constitución, mientras que por otro lado los absolutistas, a través del manifiesto de los persas, intentan convencer al monarca de que tiene los apoyos necesarios para poder ejercer como monarca absoluto, que era al final lo que se va a demostrar que quería Fernando VII. Fernando VII, siempre que pueda, va a intentar mantenerse como monarca absoluto. El 4 de mayo de 1814, mediante un decreto, anula la Constitución y declara abolida toda la legislación que de las Cortes de Cádiz había surgido. Por lo tanto, todo lo que había pasado desde 1812 queda totalmente anulado, como si no hubiera pasado nada. La mayor parte de los dirigentes liberales tienen que marcharse al exilio porque empieza una dura represión por parte de Fernando VII. Al final, el monarca deseado va a durar poco tiempo con ese concepto. Los liberales van a empezar a intentar reorganizarse. Tengamos en cuenta que la situación económica y social va a ser auténticamente desastrosa, con el país destruido después de los años de guerra, y además hay un elemento que es importantísimo. Gran parte de los guerrilleros que habían luchado durante las guerras napoleónicas van a quedar integrados dentro del ejército. Eso va a provocar que en el ejército haya un importante núcleo de liberales que habían luchado en estas guerrillas y que ahora forman parte de un ejército teóricamente de un país absolutista, pero con un componente importante de estos liberales.
Esto se va a notar muchísimo en algunos pronunciamientos, como los de Espoz y Mina, de Porlier o de Torrijos, que van a fracasar, van a acabar ejecutados, los líderes de estos pronunciamientos, pero que dejan bien claro que hay un descontento y que hay un componente liberal que está dispuesto a tomar las armas, a hacer pronunciamientos para recuperar la Constitución. El sistema del pronunciamiento va a ser muy típico de todo el proceso del liberalismo español. Consiste en que un militar en una guarnición se pronuncia en contra del gobierno de ese momento, del sistema político de ese momento, y si el resto de militares le apoyan puede conseguir este cambio, ya que al no contar el monarca con el apoyo del ejército se vería obligado a recular y aceptar lo que estos le exigen. Pero como hemos dicho, estos primeros intentos van a fracasar. Al mismo tiempo, aprovechando el caos absoluto que hubo en España durante la Guerra de la Independencia, las colonias en América van a empezar también sus movimientos independentistas. Habían ido prácticamente libres durante la época napoleónica y ahora quieren aprovechar el momento para declarar definitivamente sus independencias. Fernando VII prepara un ejército para enviarlo a América y este ejército se va reuniendo en torno a Cádiz. Uno de los oficiales de este ejército es Riego, quien va a realizar un pronunciamiento en Cabezas de San Juan. Tras un principio en que parecía que esto iba a fracasar, finalmente consigue el apoyo de otras guarniciones militares y proclama la Constitución de 1812. Comienza de este modo lo que se conoce como el Trienio Liberal, de 1820, fecha del pronunciamiento de Riego, hasta 1823. Fernando VII, en un cambio de tercio bastante interesante, nos deja una de sus frases más cínicas, de marchemos todos juntos y yo el primero por la senda constitucional, dando excusas de el por qué hasta ahora no lo había apoyado y ahora sí. Fernando VII jura la Constitución, pero pronto se va a ver que este juramento era realmente falso. Fernando VII no duda en demandar ayuda a la Santa Alianza. Ya sabemos que la Santa Alianza se había creado tras el Congreso de Viena, con la derrota de Napoleón, ya lo hemos visto en otros vídeos, y tenía entre sus objetivos velar porque no hubiera revoluciones liberales en Europa que pudieran alterar el dominio absolutista de los monarcas. Esta Santa Alianza se va a poner en marcha y ya en España va a encontrar con el apoyo de algunas resistencias absolutistas como la regencia de Urgell o las partidas que se van a crear en Cataluña, en Navarra, en el Maestrazgo, las zonas donde ya veremos en próximos vídeos que también será fuerte el carlismo. Se encomendará a Francia la misión, la Santa Alianza le encomienda a Francia la misión de acabar con el trienio liberal, bueno, con el gobierno liberal, y van a tener éxito, invadirán el país, las diferencias entre los grupos liberales en España se van a poner también bastante fácil y en 1823 la Constitución de Cádiz vuelve a quedar eliminada y comenzamos una década absolutista que se conoce con el nombre de la década ominosa. Durante este tiempo veremos que se vuelve a instaurar el absolutismo, se vuelve a anular toda la legislación, hay una terrible represión contra los liberales, como el famoso caso de María Pineda, aunque algunos elementos van a quedar en el olvido. Por ejemplo, no se vuelve a instaurar la Inquisición, lo que va a crear un cierto descontento en los sectores más radicales de la Iglesia y del absolutismo. El problema con el que se encuentra Fernando VII es que la situación sigue siendo desesperada, la economía totalmente destruida, la hacienda arruinada, además la independencia de las colonias hace que España pierda el dinero que podía recibir en rentas de los impuestos que llegaran desde América, así que Fernando VII debe de afrontar una situación. Lo ideal, lo que va a intentar buscar es una serie de reformas fiscales y económicas que no toquen el sistema absolutista ni toquen el sistema del antiguo régimen, volviendo un poquito al modelo de su abuelo, de Carlos III, del despotismo ilustrado. Lo que pasa es que eso ya ha quedado atrás en el tiempo y ahora llevar a cabo estas reformas con las contradicciones que esto tendría con el sistema es prácticamente imposible y por lo tanto fracasarán. Hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo vídeo hablaremos de cómo se va a ir creando el Estado liberal en España a partir de 1833.